Evangelio de hoy, lunes, quinta semana de Cuaresma, feria. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 13, versículos del 41 al 62. La historia de Susana. Dios salva a los que esperan en Él. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: id a buscar a Susana, hija de Hilcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes.
Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz mientras la llevaban para ejecutarla. Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que está diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con vosotros.
pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Versículo antes del Evangelio, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice el Señor, no me complace la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. En aquel tiempo, Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado,
que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más». Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Los escribas y los fariseos querían perder a Jesús. Para ello trataban de enfrentarlo con el pueblo y hacerlo aparecer como quebrantador de la ley, a fin de tener de dónde poder asirse para acusarlo y condenarlo. Se les presentó una ocasión propicia y trataron de aprovecharla. Habían sorprendido a una mujer en adulterio. La ley de Moisés mandaba que fuera apedreada y los escribas y fariseos se la llevaron a Jesús para que él la juzgara. La ocasión que se les presentaba no podía ser más a propósito para sus planes, porque cualquiera que fuese la solución que Jesús diera, quedaría mal con uno o con otro. Si la perdonaba, lo acusarían como quebrantador de la ley. Si la condenaba, perdería prestigio ante el pueblo al mostrarse duro. La respuesta de Jesús confunde a sus perseguidores. Con ella se pone del lado de la ley, con lo que no podrían acusarlo, pero perdona a la pecadora, que es lo que corresponde a su bondadoso corazón, y así confunde la maldad de los hipócritas. Jesús, que es siempre amable y compasivo con los pobres pecadores, es duro con los soberbios y los hipócritas. Por eso perdona a la pecadora y confunde a los escribas y fariseos. Yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. En esta escena resplandece de una manera maravillosa la gran misericordia del corazón de Jesucristo. Yahvé, por medio del profeta Ezequiel, había dicho: «Juro por mi vida que yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta de una mala conducta y viva». Ezequiel capítulo 33, versículo 11. La misericordia de Jesús se manifiesta en el perdón amplio y generoso que otorga a la mujer adúltera. También lo quiere manifestar perdonándonos a nosotros, que también hemos pecado. No hay pecado que Dios no perdone, siempre que se acuda a Él con corazón contrito y humillado. Nosotros, pues, conseguiremos el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos y los confesamos con humildad y confianza. Así, infinitamente bueno y misericordioso es nuestro Dios, que aparta su vista de la multitud y gravedad
de nuestros pecados y solamente tiene en cuenta la sencillez de nuestro arrepentimiento. Vivencia. Jesús perdonó a la mujer pecadora, pero le exigió que no volviera más a sus pecados. El que no está dispuesto a apartarse del pecado no se dispone a recibir el perdón. No lo olvides, has de alejarte del pecado y de las ocasiones de pecar. El que voluntariamente se pone en ocasión próxima de pecado es porque no está profundamente arrepentido de su pecado y en consecuencia no está en disposición de recibir el perdón del mismo. Cuando recibas el sacramento de la penitencia, asegúrate de que tu arrepentimiento y tu propósito de enmienda sean sinceros.